¿Alguna vez has visto a alguien tan humilde que te hace cuestionar todo lo que tienes? Leticia caminaba por las calles de Monterrey con su hijo de 7 años, recogiendo latas bajo el sol implacable, con las manos sucias pero el corazón lleno de fe. Mientras otros pasaban de largo, un hombre las observaba desde lejos cada día, sintiendo algo que el dinero jamás le había dado. Lo que él no sabía era que ese niño con zapatos rotos estaba a punto de perder su única oportunidad de estudiar, y que una decisión silenciosa cambiaría 3 vidas para siempre. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un gesto anónimo se convirtió en la familia que todos merecemos. El sol caía con fuerza sobre las calles de Monterrey aquella tarde de martes, y Leticia caminaba despacio, con su bolsa de tela colgando del hombro y una sonrisa que parecía no cansarse nunca. Tenía 30 años, pero sus manos ya mostraban el desgaste de quien trabaja sin parar, de quien no conoce descanso ni quejas. A su lado, Emilio la seguía con pasos cortos, cargando un saco pequeño que arrastraba por el pavimento caliente. El niño de 7 años sudaba, pero no decía nada. Solo miraba a su mamá como si ella fuera la persona más fuerte del mundo, y tal vez lo era. Cada lata que recogían era un peso menos en el estómago, una moneda más para el aluguel que vencía en 5 días. Leticia sabía contar hasta el último centavo, sabía estirar el arroz y los frijoles hasta que alcanzaran para toda la semana. Pero también sabía algo más importante. Sabía que Dios nunca la había dejado sola, ni siquiera cuando el papá de Emilio se fue sin decir adiós. Por eso cantaba bajito mientras caminaba, por eso le decía a su hijo que todo iba a mejorar. Porque la fe no se mide por lo que tienes, sino por lo que crees cuando no tienes nada. Emilio se detuvo frente a un bote de basura y metió la mano con cuidado, sacando 2 latas aplastadas que brillaban bajo la luz. Las limpió con la manga de su camisa rasgada y las metió en su saco, orgulloso de cada hallazgo como si fueran monedas de oro. Leticia lo vio y sintió que el pecho se le llenaba de algo más grande que el cansancio, algo que no sabía nombrar, pero que la mantenía de pie. Ese niño nunca se quejaba, nunca pedía juguetes ni dulces, solo preguntaba cuándo podría volver a la escuela, porque Emilio había tenido que dejar las clases hacía 6 meses, cuando Leticia perdió su trabajo en la tienda y solo consiguió el empleo nocturno de limpieza en una oficina del centro. No alcanzaba para pagar la colegiatura, ni siquiera la más barata. Así que ahora Emilio pasaba las tardes con ella, recogiendo latas, aprendiendo a sumar en la calle y leyendo los letreros de las tiendas como si fueran libros. Leticia le había prometido que volvería a estudiar, que encontrarían la manera. Y ella siempre cumplía sus promesas, aunque tuviera que trabajar el doble, aunque tuviera que caminar kilómetros bajo el sol. La tarde avanzaba y las calles comenzaban a llenarse de gente que salía del trabajo. Hombres con trajes impecables, mujeres con bolsas de tiendas caras, todos apurados, todos demasiado ocupados para mirar a una mujer y un niño recogiendo basura. Leticia ya estaba acostumbrada a ser invisible, a que la gente desviara la mirada como si la pobreza fuera contagiosa. Pero no le importaba, porque ella no recogía latas por lástima. Lo hacía por dignidad, por darle de comer a su hijo sin tener que pedirle nada a nadie. Llegaron al parque que quedaba a 3 cuadras de su casa, un lugar pequeño con bancas viejas y árboles que daban sombra generosa. Era su último punto del día, el lugar donde siempre encontraban más latas porque la gente se sentaba a tomar refrescos y luego las dejaba tiradas. Emilio corrió hacia un bote de basura y comenzó a buscar, metiendo la cabeza casi por completo dentro del contenedor. Leticia lo llamó con suavidad, pidiéndole que tuviera cuidado, que no fuera a lastimarse con algo filoso. El niño asintió y siguió buscando, porque él también sabía que cada lata contaba, que cada centavo era importante. Mientras Emilio revisaba el bote, Leticia se sentó en una banca a descansar unos minutos, dejando que el aire fresco de la tarde le refrescara la cara. Cerró los ojos y agradeció en silencio, como hacía siempre, por la salud de su hijo, por tener fuerzas para trabajar, por el techo humilde pero seguro que las protegía cada noche. No pedía riquezas ni milagros imposibles,
Solo pedía que Emilio pudiera estudiar, que tuviera una vida mejor que la de ella, porque Leticia sabía leer y escribir, pero nunca había terminado la secundaria, y eso le había cerrado muchas puertas. No quería lo mismo para su hijo. No quería que él tuviera que recoger latas a los 30 años, porque no tuvo oportunidades. Por eso seguía buscando opciones, preguntando en escuelas, llenando formularios que casi siempre terminaban en rechazos. Pero no se rendía, porque rendirse era traicionar el futuro de Emilio, y eso jamás lo haría. Abrió los ojos y vio a su hijo corriendo hacia ella con 3 latas en las manos, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro. Leticia sonrió también y le revolvió el cabello con cariño. El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando decidieron volver a casa, cargando sus bolsas llenas y los pies adoloridos, pero el corazón tranquilo. Leticia tomó la mano de Emilio y caminaron despacio, disfrutando del fresco de la tarde que llegaba como un regalo después del calor del día. El niño le contaba sobre un perrito que había visto en la mañana, sobre cómo le gustaría tener uno algún día, sobre los dibujos que haría cuando volviera a la escuela. Leticia lo escuchaba con atención, guardando cada palabra en su memoria como si fueran joyas preciosas, porque esos momentos eran todo lo que tenía. Esos momentos sencillos en los que su hijo todavía creía que los sueños se cumplían. Y tal vez tenía razón. Tal vez los sueños sí se cumplían, solo que a veces tomaban caminos que nadie esperaba. Lo que Leticia no sabía era que alguien los había estado observando durante semanas, alguien que también estaba cansado de su propia vida, alguien que vería en ellos algo que había perdido hacía mucho tiempo, alguien que estaba a punto de cambiar todo sin que ellos lo supieran. Alejandro bajó de su camioneta negra y caminó hacia el parque como hacía cada tarde, con las manos en los bolsillos y la mente perdida en números y contratos que nunca terminaban. Tenía 36 años y una empresa educativa que crecía cada mes, con colegios privados en 3 ciudades y planes de expansión que lo mantenían despierto hasta la madrugada. La gente lo saludaba con respeto en las juntas. Los inversionistas peleaban por reunirse con él. Los periódicos locales lo llamaban visionario. Pero Alejandro se sentía vacío, como si toda esa vida brillante fuera solo una máscara que usaba para ocultar algo que ni él mismo entendía. Había heredado el primer colegio de su padre, un hombre trabajador que había muerto 5 años atrás, dejándole todo y también una promesa: hacer que la educación llegara a quienes más la necesitaban. Alejandro había cumplido a medias porque sí, sus escuelas eran excelentes, pero también eran caras, accesibles solo para familias que podían pagar colegiaturas altas. Y eso lo hacía sentir culpable, como si estuviera traicionando el sueño de su papá. Por eso caminaba al parque cada tarde, buscando algo que no sabía nombrar, algo que el dinero no podía comprar. Fue en una de esas tardes cuando la vio por primera vez, hace ya 3 semanas. Leticia caminaba con su hijo, recogiendo latas con una sonrisa que no tenía sentido, porque nadie sonríe haciendo un trabajo así, nadie sonríe cuando la vida te ha quitado tanto. Pero ella sí sonreía, y eso lo dejó paralizado en medio del parque, observándola desde lejos como si estuviera viendo algo imposible. Era hermosa, de una manera sencilla que no necesitaba maquillaje ni ropa cara, con el cabello oscuro recogido en una cola y los ojos que brillaban incluso bajo el cansancio. Alejandro no pudo dejar de mirarla. No pudo evitar preguntarse quién era, qué historia cargaba en esos hombros delgados pero firmes. Y desde ese día volvió al parque a la misma hora, siempre sentándose en la misma banca, siempre observándola de lejos sin atreverse a acercarse. Porque Alejandro sabía hablar de negocios y estrategias, pero no sabía hablar con alguien como ella, alguien que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Así que solo miraba, guardando su imagen en la memoria, preguntándose qué pensaría ella si supiera que un extraño la admiraba cada tarde. El niño que siempre la acompañaba también llamó su atención desde el principio. Emilio era pequeño pero educado, ayudaba a su mamá sin quejarse. Llevaba su propio saco de latas como si fuera un trabajo importante. Alejandro veía en él algo que reconocía,
algo que le recordaba a sí mismo cuando era niño, y acompañaba a su papá a inspeccionar las escuelas, cargando carpetas y sintiéndose útil. Ese niño tenía la misma mirada, la misma determinación silenciosa de quien quiere aprender, de quien entiende que la vida no es fácil, pero no por eso deja de intentarlo. Y eso le dolía, porque Alejandro sabía que un niño así debería estar en una escuela, no en la calle recogiendo basura. Sabía que la inteligencia no tiene precio, pero sí tiene oportunidades, y ese niño estaba perdiendo las suyas mientras él se sentaba en su banca cómoda, observando sin hacer nada. La culpa comenzó a crecer dentro de él, mezclándose con la admiración que sentía por Leticia, formando un nudo en el pecho que no lo dejaba respirar tranquilo, porque Alejandro tenía todo el dinero del mundo para ayudar, pero no tenía el valor para acercarse y ofrecerlo. Esa tarde, mientras los observaba como siempre, Alejandro notó algo diferente en Leticia. Parecía más cansada que de costumbre, con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo. Se sentó en la banca y cerró los ojos, y Alejandro pudo ver que sus labios se movían despacio, como si estuviera rezando o hablando con alguien invisible. Había algo en esa imagen que lo conmovió más de lo que esperaba. Algo en la manera en que ella buscaba fuerzas en la fe cuando no le quedaba nada más. Alejandro había dejado de orar hacía años, desde que su papá murió, y sintió que Dios no había escuchado sus súplicas. Pero verla a ella, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, le hizo preguntarse si él era el que había dejado de escuchar. Emilio corrió hacia su mamá con latas en las manos, y Leticia abrió los ojos y sonrió, ese tipo de sonrisa que solo una madre puede dar, llena de amor puro y sacrificio silencioso. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él, algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo, y por primera vez en 3 semanas pensó que tal vez había llegado el momento de hacer más que solo mirar. Se levantó de la banca con el corazón latiendo rápido, decidido a acercarse, a presentarse, a decir algo, lo que fuera. Pero entonces su teléfono sonó con fuerza, rompiendo el momento como un cristal que cae al suelo. Era su asistente, recordándole la junta urgente con inversionistas que había olvidado por completo. Alejandro miró la pantalla, luego miró a Leticia que ya se levantaba para irse y sintió la frustración quemándole la garganta. Guardó el teléfono y caminó de regreso a su camioneta, prometiéndose que mañana sería diferente, que mañana sí tendría el valor de hablar con ella. Pero mientras manejaba de regreso a su oficina, con el tráfico pesado y las luces de la ciudad encendiéndose a su alrededor, no podía dejar de pensar en esa sonrisa, en esos ojos cansados pero llenos de esperanza, en ese niño que merecía más de lo que la vida le estaba dando. Y algo dentro de Alejandro comenzó a cambiar, algo pequeño pero poderoso, como una semilla que acaba de ser plantada en tierra fértil. Lo que no sabía era que el destino le daría la oportunidad perfecta mucho antes de lo que imaginaba. El día siguiente llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia, y Leticia caminaba más rápido que de costumbre porque no quería que Emilio se mojara. El niño la seguía de cerca, cargando su saco que ya tenía algunas latas del recorrido matutino. Habían empezado temprano porque Leticia necesitaba terminar antes de las 5. Tenía que preparar la cena para Emilio y dejarlo con la vecina antes de irse a su trabajo nocturno de limpieza. La rutina era agotadora, pero era lo único que conocía, lo único que mantenía un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Llegaron al parque justo cuando las primeras gotas comenzaban a caer, y Emilio corrió hacia un bote de basura que estaba cerca de las bancas. Leticia lo llamó para que se apurara, mirando el cielo con preocupación mientras las nubes se oscurecían cada vez más. El niño metió la mano en el bote y sacó 3 latas, pero cuando dio un paso atrás para guardarlas en su saco, su pie resbaló en el pavimento mojado. Emilio cayó de espaldas con fuerza, y las latas salieron volando en diferentes direcciones mientras el saco se le escapaba de las manos. Leticia corrió hacia él con el corazón en la garganta, arrodillándose a su lado para revisarlo. Antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, una voz masculina llegó desde atrás,
calmada pero preocupada. Alejandro había estado a punto de subir a su camioneta cuando vio la escena, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ellos bajo la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. Se arrodilló junto a Emilio y le tendió la mano con una sonrisa amable, preguntándole si se había lastimado. El niño lo miró con ojos grandes, sorprendido de que alguien se detuviera a ayudarlo, y negó con la cabeza mientras aceptaba la mano que le ofrecían. Alejandro lo ayudó a levantarse con cuidado, revisando que no tuviera rasguños ni golpes graves. Leticia observaba la escena sin saber qué decir, viendo cómo ese hombre bien vestido, con camisa blanca que ya se estaba mojando, trataba a su hijo con una delicadeza que no esperaba de un desconocido. Alejandro se volteó hacia ella y sus ojos se encontraron por primera vez de cerca, y él sintió que todo su ensayo mental de 3 semanas se evaporaba como el agua bajo el sol. Leticia tenía gotas de lluvia en las pestañas y las mejillas sonrojadas por la carrera, y era aún más hermosa de lo que había imaginado desde su banca lejana. Emilio rompió el silencio con su voz dulce, agradeciendo al Señor por ayudarlo y disculpándose por haber tirado las latas. Alejandro sonrió y le dijo que no se preocupara, que lo importante era que estuviera bien. Luego comenzó a recoger las latas que se habían esparcido por el suelo mojado, juntándolas una por una mientras Leticia lo observaba sin entender por qué alguien como él hacía algo así. Cuando terminó le entregó las latas a Emilio y el niño las recibió con una sonrisa tímida, guardándolas en su saco con cuidado. Alejandro notó que el saco estaba roto en una esquina, que los zapatos del niño tenían las suelas despegadas, que su camisa estaba limpia, pero remendada en varios lugares. Y también notó algo más: la mirada inteligente en los ojos del niño, la manera en que observaba todo con curiosidad, como si estuviera estudiando el mundo a su alrededor. Leticia finalmente encontró su voz y le agradeció con sinceridad, diciendo que no era necesario que se mojara por ellos. Pero Alejandro negó con la cabeza y respondió que había sido un placer ayudar, que el niño era muy educado, y eso decía mucho de su mamá. Leticia sintió que las mejillas le ardían con el cumplido, no acostumbrada a que la gente la tratara con respeto. La lluvia arreció y Alejandro señaló hacia una pequeña marquesina que cubría la entrada de una tienda cerrada, sugiriendo que se resguardaran ahí hasta que pasara lo peor. Leticia dudó un momento, pero Emilio ya corría hacia el refugio y ella no tuvo más opción que seguirlo. Los 3 se quedaron parados bajo la marquesina, escuchando el repiqueteo de la lluvia en el metal y viendo cómo las calles se vaciaban rápidamente. Alejandro aprovechó el momento para presentarse, extendiendo la mano y diciendo su nombre con una sonrisa cálida. Leticia estrechó su mano, sorprendida por lo suave que era comparada con las suyas, ásperas y marcadas por el trabajo. Ella también se presentó y luego presentó a Emilio, quien saludó con una reverencia pequeña que hizo sonreír a Alejandro. El hombre se agachó para quedar a la altura del niño y le preguntó su edad, qué le gustaba hacer, si iba a la escuela. Emilio respondió con entusiasmo, contándole que tenía 7 años, que le encantaba dibujar y leer, pero que ahora no podía ir a la escuela porque su mamá no tenía dinero para pagarlo. Leticia sintió que se le cerraba la garganta al escuchar a su hijo decir eso con tanta naturalidad, como si fuera algo normal que los niños no pudieran estudiar por falta de recursos. Alejandro sintió que algo se le clavaba en el pecho al escuchar esas palabras, algo afilado y doloroso que no podía ignorar. Miró a Leticia y vio la vergüenza en sus ojos, la manera en que desviaba la mirada como si acabara de confesar un pecado imperdonable. Pero no había nada de qué avergonzarse. Solo había una madre que trabajaba hasta el agotamiento y aún así no alcanzaba. Solo había un sistema injusto que cerraba puertas a los que más las necesitaban. Alejandro preguntó con cuidado si habían intentado buscar becas o escuelas públicas, y Leticia explicó que las públicas estaban saturadas, que llevaba meses en lista de espera sin respuesta. Había conseguido una oportunidad en una escuela privada pequeña con colegiatura reducida, pero aún así no alcanzaba para la inscripción, el uniforme y los materiales. La fecha límite era en 2 semanas, y después
perderían el lugar que tanto había costado conseguir. Emilio escuchaba en silencio, mirando el suelo con los hombros caídos, y Alejandro sintió que el recuerdo de su propio padre lo golpeaba con fuerza. Recordó las noches en que su papá trabajaba doble turno para pagar su colegio. Recordó los sacrificios silenciosos que nunca había agradecido lo suficiente. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Pero no les diría nada todavía, porque algunos milagros necesitan ser anónimos para ser verdaderos. La lluvia finalmente comenzó a calmarse y Leticia dijo que tenían que irse, que se le hacía tarde para preparar la cena. Alejandro asintió y les deseó buena suerte con una sonrisa que escondía el plan que ya estaba formándose en su mente. Los vio alejarse bajo la llovizna, Leticia tomando la mano de Emilio y el niño cargando su saco con determinación, y sintió que algo dentro de él había despertado después de años de estar dormido. Regresó a su camioneta empapado, pero sin importarle, con la mente trabajando a toda velocidad mientras manejaba de regreso a su oficina. Pensaba en el nombre de la escuela que Leticia había mencionado, en la fecha límite que se acercaba, en la cara del niño cuando dijo que no podía estudiar. Y pensaba en su padre, en la promesa que le había hecho junto a su cama de hospital, en las palabras que todavía resonaban en su memoria como un eco que nunca se callaba. Su papá le había dicho que el éxito sin propósito era solo ruido, que el dinero sin corazón era solo papel, que la verdadera riqueza estaba en abrir puertas para otros, en ser el apoyo que alguien más necesitaba. Alejandro había construido un imperio educativo, pero se había olvidado de para quién lo construía. Llegó a su oficina y subió directo al piso ejecutivo, ignorando los saludos de su asistente y cerrando la puerta de su despacho con más fuerza de la necesaria. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información sobre la escuela que Leticia había mencionado, un pequeño colegio privado en la zona norte de Monterrey, con buena reputación pero recursos limitados. Encontró el número telefónico y marcó sin pensarlo 2 veces, preguntando por el director y explicando que quería hacer una donación anónima para cubrir la inscripción de un estudiante. La secretaria lo pasó con el director, un hombre mayor que sonaba cansado pero amable, y Alejandro explicó la situación con cuidado, dando el nombre de Emilio, pero sin mencionar el suyo propio. El director le preguntó si conocía a la familia, y Alejandro respondió que solo sabía que el niño merecía una oportunidad. Eso fue suficiente para el director, quien agradeció la generosidad y prometió que se encargaría de todo personalmente. Alejandro colgó el teléfono y se recostó en su silla, sintiendo un peso extraño en el pecho, una mezcla de alivio y algo más profundo que no sabía nombrar. Porque esto no era como las donaciones que hacía a través de su empresa, con fotógrafos y reporteros tomando nota de cada peso donado. Esto era diferente, esto era personal. Pero ayudar no era suficiente, no cuando recordaba la vergüenza en los ojos de Leticia al admitir que no podía pagar la escuela de su hijo. Alejandro sabía que la inscripción era solo el principio, que vendrían los uniformes, los libros, los materiales, las excursiones, que cada mes habría un nuevo gasto que ella no podría cubrir y que el niño terminaría abandonando de todas formas. Así que tomó otra decisión, una que su contador odiaría pero que su padre habría aplaudido. Creó un fondo privado con dinero de su cuenta personal, suficiente para cubrir todos los gastos escolares de Emilio durante los próximos 5 años, incluyendo uniformes, materiales y cualquier actividad extracurricular que el niño quisiera tomar. Estableció que el dinero se entregaría a través del colegio como una beca anónima, renovable cada año, siempre y cuando el niño mantuviera su asistencia. Nadie sabría quién pagaba. Ni siquiera el director tendría acceso a su identidad. Solo su abogado manejaría los detalles legales. Alejandro firmó los documentos con mano temblorosa, consciente de que estaba cruzando una línea invisible, entrando en la vida de esa familia de una manera que no podía deshacer. Pero no le importaba, porque por primera vez en 5 años sentía que estaba honrando la memoria de su papá. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro, porque sabía algo que Leticia aún no sabía. Guardaba un secreto que cambiaría su vida
y no podía decírselo a nadie. Seguía yendo al parque cada tarde, observándola desde su banca como antes, pero ahora con una ansiedad diferente, esperando el momento en que ella recibiera la noticia. Se preguntaba cómo reaccionaría, si lloraría de alegría o de confusión, si buscaría al donante anónimo o simplemente lo aceptaría como un regalo del cielo. Parte de él quería estar ahí cuando se enterara, quería ver su cara iluminarse, quería que supiera que alguien creía en ella y en su hijo, pero otra parte sabía que eso arruinaría todo, que convertirla en su proyecto de caridad destruiría la dignidad que tanto admiraba en ella. Así que se quedó en silencio, observando desde lejos, esperando. Y mientras esperaba, se dio cuenta de algo que lo asustó más de lo que quería admitir, que esto no era solo sobre ayudar a un niño, que había algo más, algo relacionado con la manera en que Leticia lo había mirado bajo la lluvia, con la calidez de su sonrisa a pesar del cansancio, con la fuerza silenciosa que irradiaba, incluso cuando admitía que no tenía nada. El jueves de esa semana, exactamente 9 días después de haberlos conocido bajo la lluvia, Alejandro estaba en su banca del parque cuando su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. El director del colegio había contactado a Leticia esa tarde, le había dado la noticia de la beca completa, y ella había roto en llanto ahí mismo en la oficina. El director le había entregado un sobre con una nota que Alejandro había escrito personalmente, una sola frase que había pensado durante días antes de decidirse por la más simple: toda crianza merece un futuro brillante. Alejandro guardó el teléfono con las manos temblando, imaginando la escena que no pudo presenciar, sintiendo una mezcla de felicidad y culpa que no sabía procesar. Miró hacia el lugar donde Leticia solía aparecer cada tarde, pero ese día no vino, y él entendió que probablemente estaba en el colegio arreglando papeles o celebrando con Emilio. Se levantó de la banca y caminó de regreso a su camioneta con una sensación extraña de vacío, como si hubiera cerrado un capítulo pero sin saber cuál vendría después. Lo que no sabía era que ese capítulo apenas comenzaba y que el destino tenía preparada una vuelta que ninguno de los dos esperaba. Porque a veces la vida te pone en el camino de alguien no solo para que los ayudes, sino para que ellos te salven a ti. Leticia no podía dejar de temblar mientras sostenía el sobre en sus manos, leyendo la nota una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar o desaparecer. Estaba sentada en la oficina del director del colegio, con Emilio a su lado mirándola con ojos llenos de esperanza y confusión. El director le había explicado todo hacía apenas 5 minutos, que un donante anónimo había pagado la inscripción completa de Emilio, que también había establecido un fondo para cubrir uniformes, libros y materiales durante los próximos 5 años. Que su hijo podría empezar clases el lunes siguiente, que no tenía que preocuparse por nada más que asegurarse de que el niño asistiera y estudiara. Leticia había escuchado todo en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y cuando el director le entregó el sobre con la nota, las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Toda criatura merece un futuro brillante. Leyó las palabras en voz alta, con la voz quebrada por la emoción, preguntándose quién en este mundo había visto a su hijo y había decidido que merecía una oportunidad. El director le dijo que no tenía información sobre el donante, que era completamente anónimo, y que así debía permanecer por petición expresa de quien había hecho la donación. Emilio la abrazó con fuerza cuando salieron de la oficina, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la alegría de su mamá como si fuera propia. Leticia lo apretó contra su pecho y lloró en medio de la calle, sin importarle quién los viera, sin poder contener la gratitud que la desbordaba por completo. Durante años había cargado sola con el peso de mantener a su hijo, de ser padre y madre al mismo tiempo, de trabajar hasta el agotamiento sin ver resultados. Y ahora, de la nada, alguien había aparecido como un ángel invisible para darle a Emilio lo que ella no podía darle. No era solo la escuela, era la esperanza, era la confirmación de que sus oraciones no habían caído en oídos sordos. Caminaron de regreso a casa tomados de la mano,
Y por primera vez en mucho tiempo, Leticia sintió que el futuro no era solo una carga pesada, sino también una promesa luminosa. Emilio no paraba de hablar sobre los amigos que haría, sobre las cosas que aprendería, sobre cómo le gustaría ser maestro cuando creciera para ayudar a otros niños como él. Y Leticia lo escuchaba con el alma llena, grabando cada palabra en su memoria como un tesoro que nadie podría quitarle. Esa noche, después de acostar a Emilio en su pequeña cama y verlo dormir con una sonrisa en los labios, Leticia se arrodilló en la sala de su casa humilde y agradeció con todo su ser. Agradeció a Dios por ese milagro que no entendía pero que aceptaba con fe completa. Agradeció por la persona desconocida que había visto valor en su hijo. Agradeció por las fuerzas que había tenido para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud pura que no necesitaba palabras para expresarse. Se quedó ahí arrodillada durante largo rato, sintiendo una paz que no había experimentado en años, una calma profunda que le decía que todo iba a estar bien, porque Dios siempre había estado ahí, incluso en los días más oscuros, incluso cuando ella sentía que no podía más. Y ahora le estaba mostrando que la fe mueve montañas, que los milagros existen y que nunca está sola. Cuando finalmente se levantó, se sentía diferente, más ligera, como si alguien hubiera quitado un peso invisible de sus hombros. Preparó su bolsa para el trabajo nocturno con una sonrisa en los labios, sabiendo que a partir de ahora todo sería distinto. Los días siguientes fueron como un sueño del que Leticia no quería despertar. Llevó a Emilio a comprar sus uniformes con el dinero que el colegio le había dado específicamente para eso, y el niño se probó cada prenda con una emoción que le llenaba los ojos de lágrimas. Compraron los libros nuevos, los cuadernos que olían a papel fresco, los lápices de colores que Emilio había deseado durante tanto tiempo. Cada compra era una victoria pequeña, cada artículo en la lista era un paso más hacia el futuro que había soñado para su hijo. La gente en las tiendas los miraba con curiosidad, viendo a esa mujer sencilla comprando útiles escolares caros. Pero a Leticia no le importaba porque por primera vez en su vida no tenía que contar cada centavo con miedo. El lunes llegó más rápido de lo esperado, y Leticia despertó a Emilio temprano para prepararlo para su primer día. Lo vistió con el uniforme nuevo, peinó su cabello con cuidado y lo miró con orgullo mientras el niño giraba frente al espejo pequeño de su cuarto. Emilio estaba radiante, nervioso pero emocionado, listo para comenzar la aventura que había esperado durante meses. Lo acompañó hasta la escuela caminando despacio, saboreando cada momento, grabando en su memoria la imagen de su hijo con mochila nueva y zapatos que no estaban rotos. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Cuando dejó a Emilio en la puerta del salón y lo vio entrar con pasos pequeños pero valientes, Leticia sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. Se quedó parada afuera del colegio durante varios minutos, viendo por la ventana cómo su hijo se sentaba en su pupitre y abría sus cuadernos nuevos con reverencia. Otras madres la miraban extrañadas, pero ella no se movía. Necesitaba grabar esa escena en su alma para siempre. Finalmente se obligó a caminar de regreso a casa, pero en lugar de ir directamente, caminó hasta el parque donde siempre recogía latas. Se sentó en una banca, la misma donde había descansado tantas tardes agotada, y miró alrededor con ojos nuevos. Ya no necesitaba recoger latas, al menos no todos los días, porque con el dinero que ahorraba de la escuela podría respirar un poco más. Pero lo más importante no era eso. Lo importante era que alguien había creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Alguien había visto a un niño pobre recogiendo basura y había decidido que ese niño merecía más. Y eso cambiaba todo, porque significaba que no estaban solos en este mundo, que había bondad real incluso cuando todo parecía oscuro. Pero lo que Leticia no sabía era que pronto conocería a esa bondad cara a cara, en el momento más inesperado y de la manera más sorprendente. 3 semanas habían pasado desde que Emilio comenzó la escuela,
y Alejandro seguía visitando el parque cada tarde, aunque ahora Leticia aparecía menos porque su horario había cambiado. Cuando la veía, siempre estaba sonriendo, con una luz en los ojos que no había estado ahí antes, y eso le llenaba el pecho de una satisfacción que no sabía explicar. Pero también había algo más, algo que crecía cada día y que lo asustaba. La necesidad de hablar con ella otra vez, de escuchar su voz, de conocerla más allá de la distancia segura de su banca. Alejandro sabía que era peligroso, que involucrarse más significaba complicaciones que no podía manejar, pero no podía evitarlo. Había algo en Leticia que lo llamaba, algo en su fortaleza silenciosa y su fe inquebrantable que hacía que su propia vida se sintiera vacía y sin sentido. Porque él tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía paz. Tenía éxito, pero no tenía propósito. Tenía una empresa próspera, pero no tenía a nadie con quien compartirla. Y últimamente, eso pesaba más de lo que podía soportar. Las noches eran las peores, cuando se quedaba solo en su departamento enorme con vista a la ciudad, rodeado de lujo pero sintiendo un vacío que ninguna posesión podía llenar. Ese jueves la presión estalló de una manera que no esperaba. Había tenido una junta terrible con la junta directiva, horas de discusiones sobre expansión y números que no le importaban, caras serias exigiéndole más resultados, más crecimiento, más sacrificios. Le habían recordado que era el heredero de un legado, que no podía decepcionar la memoria de su padre, que miles de empleados dependían de sus decisiones. Y Alejandro había asentido a todo, había firmado los documentos necesarios, había dicho las palabras correctas. Pero cuando finalmente salió de la sala de juntas, sintió que no podía respirar, que las paredes se cerraban a su alrededor como una trampa de la que no podía escapar. Bajó por las escaleras en lugar del elevador, necesitando moverse, necesitando aire, necesitando algo que no sabía nombrar. Llegó a la calle y comenzó a caminar sin rumbo, aflojándose la corbata que parecía estrangularlo, sintiendo que el pecho le ardía y las manos le temblaban. La gente pasaba a su lado en la hora pico, todos apurados, todos ocupados, nadie notando que un hombre se estaba desmoronando en medio de la multitud. Las piernas le fallaron cuando estaba a 2 cuadras de su oficina y Alejandro se dejó caer en la orilla de la banqueta, escondiéndose el rostro entre las manos mientras intentaba controlar la respiración que se le escapaba en jadeos cortos y desesperados. El mundo giraba a su alrededor, los sonidos se mezclaban en un ruido ensordecedor, y lo único que podía pensar era que iba a morirse ahí, en medio de la calle, rodeado de extraños que pasarían de largo sin detenerse. El pánico lo consumía como fuego, quemándole el pecho, nublándole la vista, haciéndole creer que esto era el final. No escuchó los pasos que se acercaban, no se dio cuenta de que alguien se había arrodillado junto a él hasta que una voz suave llegó a través del caos en su cabeza. Una voz que conocía, que había escuchado en sus pensamientos durante semanas. Leticia estaba ahí, con la mano en su hombro, preguntándole si estaba bien con una preocupación genuina que lo desarmó por completo. Alejandro levantó la vista y la vio borrosa a través de las lágrimas que no sabía que estaban cayendo, viéndola como si fuera una aparición imposible. Ella no hizo preguntas, no pidió explicaciones, solo lo ayudó a levantarse con una fuerza sorprendente para alguien tan delgada. Le dijo que no podía quedarse ahí, que la acompañara a su casa que estaba cerca, que necesitaba sentarse y tomar algo. Alejandro asintió sin poder hablar, dejándose guiar por ella a través de calles que no reconocía, concentrándose solo en seguir sus pasos. Llegaron a un edificio viejo con escaleras estrechas y Leticia lo llevó hasta el 2º piso, abriendo una puerta que daba a un departamento pequeño, pero impecablemente limpio. Lo sentó en el único sillón de la sala y desapareció en la cocina, regresando minutos después con una taza de té de hierbabuena que olía a cuidado y hogar. Alejandro tomó la taza con manos temblorosas y bebió despacio, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo y cómo poco a poco el pánico comenzaba a retroceder. Leticia se sentó frente a él en una silla de plástico, esperando en silencio,
sin presionarlo, solo acompañándolo. Y en ese silencio, Alejandro encontró algo que había estado buscando sin saberlo. Un refugio seguro donde no tenía que pretender ser fuerte. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron como un río desbordado, confesiones que nunca le había dicho a nadie. Le contó sobre la presión constante de mantener el legado de su padre, sobre el miedo de no ser suficiente, sobre la soledad que lo consumía cada noche, a pesar de estar rodeado de gente todo el día. Le contó sobre las expectativas imposibles, sobre cómo cada decisión que tomaba afectaba a cientos de personas, sobre cómo no podía permitirse fallar porque demasiados dependían de él. Y le contó algo que nunca había admitido en voz alta, que a veces deseaba ser otra persona, alguien sin responsabilidades ni apellidos importantes, alguien que pudiera caminar por la calle sin cargar el peso del mundo en los hombros. Leticia lo escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de compasión pero sin lástima, y cuando él terminó de hablar, ella dijo algo que cambió todo. Le habló de Dios, no con palabras religiosas complicadas, sino con la sencillez de quien conoce la fe como se conoce a un amigo cercano. Le dijo que todos cargan pesos, ricos o pobres, y que la única manera de no quebrarse bajo ellos es entregarlos a manos más grandes que las propias. Que Dios no nos da cargas que no podamos llevar, pero tampoco espera que las llevemos solos. Y mientras ella hablaba, Alejandro sintió algo inexplicable. Su corazón comenzaba a calmarse de una manera que ninguna terapia ni medicina había logrado. Alejandro se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Leticia, sintiendo cómo algo dentro de él se aflojaba, como si un nudo que había estado apretado durante años finalmente comenzara a deshacerse. Nunca había sido religioso. Había dejado de creer en Dios cuando su padre murió, a pesar de todas las oraciones que había elevado con desesperación. Pero escuchar a Leticia hablar de fe no era como escuchar a un predicador en la televisión o a la gente que citaba versículos sin entenderlos. Ella hablaba como quien conoce a Dios personalmente, como quien ha caminado por valles oscuros y ha encontrado luz en medio de ellos. No usaba palabras complicadas, ni le pedía que hiciera cosas imposibles. Solo le recordaba que no tenía que cargar todo solo. Y por alguna razón que no comprendía, esas palabras simples tocaban algo profundo en su interior que había estado dormido durante mucho tiempo. Leticia le preparó más té y siguió hablando, contándole sobre las veces que había querido rendirse, sobre las noches en que había llorado preguntándose cómo alimentaría a Emilio al día siguiente. Pero también le contó sobre los pequeños milagros que siempre llegaban justo a tiempo, sobre la paz que encontraba en la oración cuando todo lo demás fallaba. Alejandro la escuchaba fascinado, no solo por sus palabras, sino por la manera en que brillaba al hablar de su fe. Había una fortaleza en ella que no venía del dinero ni del poder, sino de algo más profundo, algo que él había perdido hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía tenerlo. Le preguntó cómo podía mantener la esperanza cuando la vida le había quitado tanto, cuando había tenido que criar a su hijo sola sin ayuda de nadie. Y Leticia sonrió con una tristeza dulce en los ojos y le dijo que precisamente por eso, porque cuando no tienes nada más a qué aferrarte, te aferras a Dios. Que la fe no crece en los buenos tiempos, sino en las tormentas, que es fácil creer cuando todo va bien, pero el verdadero creyente es quien sigue confiando cuando todo se derrumba. Le contó sobre el día en que el padre de Emilio se fue, sobre cómo había sentido que el mundo se acababa, pero había seguido adelante porque tenía un hijo que dependía de ella, que había aprendido que Dios no siempre quita las tormentas, pero siempre te da fuerza para atravesarlas. Y mientras hablaba, Alejandro sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de pánico, sino de algo parecido al alivio. Se quedaron hablando durante horas, sentados en esa sala pequeña que olía a limpio y a comida casera, mientras afuera la tarde se convertía en noche. Alejandro le contó cosas que nunca le había contado a nadie, sobre la última conversación con su padre, sobre la promesa que había hecho junto a su cama de hospital y que sentía que estaba rompiendo cada día.
Le contó sobre la culpa que cargaba por tener tanto cuando otros no tenían nada, sobre cómo su empresa ayudaba a miles de estudiantes, pero siempre de manera distante, sin conexión real. Leticia lo escuchaba con atención genuina, sin juzgarlo, sin ofrecer soluciones fáciles que no funcionarían. Y cuando él terminó de hablar, ella solo dijo algo simple pero poderoso, que tal vez su padre no quería que cargara el peso de su legado como una cadena, sino que lo usara como alas para volar hacia donde su corazón lo llamara. Que honrar a alguien no significa vivir exactamente como ellos vivieron, sino vivir con los mismos valores que ellos tuvieron. Alejandro sintió que esas palabras tocaban algo fundamental en su interior, algo que había estado buscando sin saber qué era. Miró a Leticia con gratitud profunda y le preguntó cómo había aprendido a ser tan sabia. Ella se rió suavemente y respondió que no era sabiduría, solo era supervivencia, que cuando tocas fondo aprendes lo que realmente importa. Cuando finalmente se levantó para irse, ya era noche cerrada y Alejandro se sentía diferente, más ligero, como si hubiera dejado una parte de su carga en esa casa pequeña. Leticia lo acompañó hasta la puerta y le dijo que podía volver cuando quisiera, que su casa era humilde, pero siempre tendría una taza de té para quien la necesitara. Alejandro le agradeció con una emoción que no sabía expresar en palabras, diciéndole que le había salvado la vida de una manera que ella no podía entender. Leticia negó con la cabeza y respondió que no había sido ella, sino Dios quien lo había puesto en su camino en el momento exacto. Y Alejandro, por primera vez en 5 años, no discutió esa afirmación. Caminó de regreso a su camioneta que había dejado estacionada cerca de su oficina, respirando el aire fresco de la noche y sintiendo que algo fundamental había cambiado en él. No sabía exactamente qué era, pero sabía que esa tarde había recibido más de lo que había dado en todos esos años de donaciones y caridad. Había recibido algo que el dinero no puede comprar. Había recibido paz. Y había recibido la presencia de alguien que lo veía no como el heredero exitoso o el empresario millonario, sino simplemente como Alejandro, un hombre que necesitaba ayuda. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses, sin pesadillas sobre fracasos o decepciones, sin despertarse en la madrugada con el corazón acelerado por preocupaciones que no podía controlar. Y cuando despertó con la luz del sol entrando por su ventana, lo primero que pensó no fue en juntas ni contratos, sino en una mujer de sonrisa cálida que le había mostrado que la verdadera fortaleza no viene del poder, sino de la fe. Supo en ese momento que tenía que volver, que tenía que agradecerle adecuadamente, pero también supo que tenía que confesarle algo que había guardado durante semanas. Porque Leticia había sido honesta con él, vulnerable de una manera que pocas personas se atreven a ser, y él le debía la misma honestidad. Tenía que decirle que había sido él quien pagó la escuela de Emilio, que la había estado observando desde antes de conocerla, que sus vidas estaban conectadas de maneras que ella no imaginaba. Pero también tenía miedo de cómo reaccionaría, de si lo vería como un benefactor generoso o como alguien que había invadido su privacidad, de si eso cambiaría la manera en que lo trataba. Durante todo el día luchó con esa decisión, yendo y viniendo entre el miedo y el valor, hasta que finalmente tomó una determinación. Esa tarde iría a su casa, le diría la verdad completa y aceptaría lo que viniera después. Alejandro llegó a la casa de Leticia al atardecer, con las manos sudando y el corazón latiendo tan rápido, que pensó que ella podría escucharlo desde dentro. Había ensayado lo que diría durante todo el camino, pero ahora que estaba frente a su puerta, todas las palabras se le escapaban de la mente como agua entre los dedos. Tocó 3 veces, suave pero firme, y esperó conteniendo la respiración. Leticia abrió la puerta con una sonrisa de sorpresa genuina, todavía usando su ropa de trabajo y con las manos mojadas como si hubiera estado lavando trastes. Le preguntó si estaba bien, si había pasado algo, y Alejandro negó con la cabeza diciendo que solo necesitaba hablar con ella. Leticia lo invitó a pasar sin dudarlo, con esa hospitalidad natural que no distingue entre ricos y pobres, entre conocidos y extraños.
Lo llevó a la pequeña sala y le ofreció agua fresca, pero Alejandro dijo que no necesitaba nada, que solo necesitaba que ella lo escuchara. Se sentó en el borde del sillón, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, buscando las palabras correctas para comenzar. Leticia se sentó frente a él con expresión preocupada, esperando pacientemente como había hecho el día anterior. Alejandro comenzó desde el principio, contándole sobre la primera vez que la vio en el parque, hacía ya más de un mes, sobre cómo había quedado impactado por su sonrisa a pesar del trabajo duro que hacía. Le contó sobre las semanas que pasó observándola desde lejos, demasiado cobarde para acercarse, fascinado por la manera en que trataba a Emilio con tanto amor y paciencia. Leticia lo escuchaba con los ojos cada vez más grandes, procesando cada palabra, empezando a entender hacia dónde iba la historia. Alejandro continuó, con la voz temblando ligeramente, contándole sobre el día que ayudó a Emilio cuando se cayó, sobre la conversación que tuvieron bajo la lluvia, sobre cómo las palabras del niño habían tocado algo profundo en su corazón. Le contó sobre su propio padre, sobre la promesa que había hecho y que sentía que no estaba cumpliendo, sobre cómo ver a Emilio le había recordado por qué su papá había construido escuelas en primer lugar. Y entonces llegó al momento crucial, el momento que había estado ensayando en su mente durante horas. Respiró profundo y dijo las palabras que cambiarían todo, que había sido él quien pagó la inscripción de Emilio, quien estableció el fondo para sus estudios, quien escribió esa nota que decía que toda criatura merece un futuro brillante. El silencio que siguió fue tan profundo que Alejandro pudo escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Leticia lo miraba con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de shock, confusión y algo más que él no podía nombrar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a caer lentamente por sus mejillas, y Alejandro sintió pánico pensando que había arruinado todo, que ella estaba enojada o se sentía ofendida. Pero entonces ella habló, con la voz quebrada pero llena de emoción pura, diciéndole que no podía creerlo, que él era la persona que había cambiado sus vidas sin pedir nada a cambio. Leticia se llevó las manos a la boca, intentando contener los sollozos que querían escapar, diciéndole que había rezado tanto para conocer a su benefactor, para poder agradecerle de frente lo que había hecho. Y ahora descubría que era él, el hombre amable que había ayudado a Emilio cuando se cayó, el mismo que había estado destrozado en la calle y que ella había llevado a su casa sin saber quién era realmente. Alejandro se levantó de su asiento sin pensarlo y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con cuidado como si fueran algo frágil y precioso. Le dijo que no tenía que agradecerle nada, que él era quien debía agradecer, porque ella lo había salvado a él de una manera que el dinero nunca podría pagar. Leticia lo miró a los ojos, con las lágrimas todavía cayendo, pero con una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Le dijo algo que Alejandro nunca olvidaría, palabras que quedarían grabadas en su corazón para siempre. Entonces fuiste tú quien cuidó de mi hijo cuando más lo necesitaba. Fuiste tú quien me devolvió la esperanza cuando pensé que la había perdido. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Todos los muros que había construido alrededor de su corazón durante años, todas las defensas que había levantado para protegerse de sentir demasiado. Y en ese momento, arrodillado frente a una mujer que tenía tan poco pero que irradiaba tanta luz, supo que estaba enamorado. No era solo admiración ni fascinación, era amor real, del tipo que no pregunta por cuentas bancarias ni estatus social, del tipo que simplemente reconoce a su otra mitad y se rinde ante ella. Leticia pareció ver algo en sus ojos, algo que la hizo sonrojarse y desviar la mirada, pero no soltó sus manos. Alejandro reunió todo su valor y le preguntó si podía invitarla a cenar, no como benefactor y beneficiaria, sino como Alejandro y Leticia, dos personas que se habían encontrado en el momento exacto que ambos necesitaban. Leticia guardó silencio durante un momento que se sintió eterno, y Alejandro vio pasar 1000 emociones por su rostro: sorpresa, duda, miedo, esperanza. Finalmente,
Ella habló, con voz suave pero firme, confesándole algo que también había estado guardando. Le dijo que tenía miedo de que él no la aceptara completamente, no solo a ella sino a su situación, al hecho de que ya tenía un hijo, de que venía con responsabilidades y un pasado complicado, que muchos hombres decían no importarles hasta que conocían la realidad de lo que significaba estar con una madre soltera. Alejandro sintió que el corazón se le expandía en el pecho al escuchar esa vulnerabilidad, al ver que ella también tenía miedos a pesar de su fortaleza aparente. Le apretó las manos con suavidad y le dijo que Emilio no era un obstáculo sino una bendición, que ese niño le había enseñado más sobre la vida en una tarde bajo la lluvia que años de éxito empresarial, que si ella le daba la oportunidad, él quería conocerlos a ambos, no como el hombre que pagó una escuela, sino como alguien que genuinamente quería formar parte de sus vidas. Leticia lo miró con ojos brillantes y asintió despacio, aceptando la invitación con una sonrisa tímida que iluminó toda la habitación. Y en ese momento, sentados en esa sala humilde donde todo había comenzado, ambos supieron que sus vidas acababan de cambiar para siempre de la manera más hermosa e inesperada. La primera cena fue en un restaurante pequeño y acogedor, lejos de los lugares lujosos donde Alejandro solía ir para reuniones de negocios. Leticia llegó con un vestido sencillo color café que había comprado años atrás, pero que seguía viéndose hermoso en ella, y Alejandro pensó que nunca había visto a alguien más radiante. Conversaron durante horas sobre todo y nada, sobre sus infancias tan diferentes pero con valores similares, sobre los sueños que habían tenido y los que todavía tenían. Alejandro le contó sobre sus planes de hacer que sus escuelas fueran más accesibles, de crear programas de becas más amplios, de honrar verdaderamente el legado de su padre. Y Leticia le habló sobre su deseo de terminar sus estudios algún día, de darle a Emilio no solo educación, sino también un ejemplo de que nunca es tarde para perseguir tus metas. No hubo silencios incómodos ni pretensiones, solo dos personas conociéndose con honestidad completa. Cuando Alejandro la llevó de regreso a su casa esa noche, le preguntó si podía volver a verla pronto, y Leticia dijo que sí, con una sonrisa que iluminó la oscuridad de la calle. Así comenzó algo hermoso, lento, pero firme, construido sobre una base de respeto mutuo y admiración genuina. Los meses siguientes fueron como un despertar para ambos. Alejandro comenzó a visitar la casa de Leticia regularmente, siempre con respeto, siempre consciente de que Emilio era parte fundamental de la ecuación. El niño lo recibía con alegría cada vez mayor, enseñándole sus tareas escolares, sus dibujos, sus logros pequeños que para él eran enormes. Alejandro descubrió que le encantaba escuchar las historias que Emilio contaba sobre su día en la escuela, sobre los amigos que había hecho, sobre las cosas nuevas que aprendía cada día. Y poco a poco, sin darse cuenta exactamente cuándo pasó, comenzó a sentir que ese niño no era solo el hijo de la mujer que amaba, sino alguien especial por derecho propio. Emilio era inteligente, curioso, bondadoso, todo lo que un padre podría desear en un hijo, y aunque Alejandro nunca había pensado en ser padre, ahora se descubría imaginando un futuro donde pudiera serlo, donde pudiera acompañar a ese niño en su crecimiento y verlo convertirse en el hombre extraordinario que estaba destinado a ser. Leticia observaba la relación entre ellos con el corazón lleno, viendo cómo Alejandro trataba a su hijo con paciencia y cariño genuinos, sin forzar nada, dejando que la conexión creciera naturalmente. Hubo momentos difíciles también, momentos en que Leticia sintió inseguridad viendo el mundo en el que Alejandro se movía. Él la invitó a eventos sociales donde ella se sentía fuera de lugar, rodeada de gente que hablaba de cosas que no entendía y que la miraba con curiosidad apenas disimulada. Pero Alejandro nunca la dejó sola, siempre estaba a su lado, presentándola con orgullo, defendiéndola cuando alguien hacía comentarios despectivos que pensaban que él no escuchaba. Le demostró una y otra vez que para él no importaba de dónde venía, sino quién era, que la amaba por su fortaleza, su fe y su corazón generoso, no a pesar de su pasado,
sino incluyendo todo lo que la había convertido en la mujer que era. Y Leticia aprendió a caminar con la cabeza en alto, a entender que su valor no estaba determinado por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Alejandro también hizo cambios en su vida. Comenzó a pasar menos tiempo en la oficina y más tiempo con las personas que realmente importaban. Implementó programas de becas más accesibles en sus escuelas, creó fondos para familias de bajos recursos y por primera vez sintió que estaba cumpliendo verdaderamente la promesa que le había hecho a su padre. Una tarde de primavera, 8 meses después de esa primera cena, Alejandro llegó a la casa de Leticia con algo más que flores. Se arrodilló en esa misma sala donde ella lo había cuidado cuando estaba destrozado, donde él había confesado ser su benefactor anónimo, donde todo había cambiado para ambos. Le dijo que había pasado toda su vida construyendo cosas materiales, pero que con ella había aprendido a construir algo real, una vida con propósito, amor y fe. Que ella y Emilio le habían dado algo que el dinero nunca podría comprar. Le habían dado una familia, un hogar verdadero donde podía ser simplemente él mismo. Le preguntó si quería casarse con él, no como un empresario rico con una mujer pobre, sino como Alejandro y Leticia, dos almas que se habían encontrado en el momento perfecto. Leticia lloró de felicidad, abrazándolo con fuerza mientras decía que sí, una y otra vez. Emilio entró corriendo desde su cuarto al escuchar los llantos de su mamá, preocupado de que algo malo hubiera pasado, pero encontró a su madre y a Alejandro abrazados y riendo entre lágrimas. Alejandro le explicó lo que estaba pasando y le preguntó al niño si estaría bien con que él formara parte de su familia oficialmente. Emilio lo abrazó con todas sus fuerzas y le dijo que ya lo consideraba parte de su familia desde hacía mucho tiempo. La boda fue pequeña e íntima, en una capilla sencilla con solo los amigos más cercanos y algunos compañeros de trabajo de Alejandro que se habían convertido en verdaderos amigos. Leticia usó un vestido blanco modesto pero hermoso, y Emilio fue el pajecito con un traje pequeño que lo hacía verse adorable y serio al mismo tiempo. Cuando el sacerdote pronunció las palabras que los unían como marido y mujer, Alejandro sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, que todas las piezas dispersas de su vida finalmente encajaban en un todo perfecto. Leticia miró a su nuevo esposo con ojos brillantes, agradeciendo en silencio a Dios por haber convertido su historia de dolor en una historia de redención y amor. Después de la ceremonia, los tres se fueron a vivir juntos a una casa nueva que Alejandro había comprado, no en la zona más exclusiva, sino en un vecindario tranquilo y familiar, donde Emilio pudiera jugar afuera y hacer amigos con facilidad. Era el comienzo de una nueva etapa, donde el dinero servía para crear comodidad, pero no para definir quiénes eran. Donde la fe seguía siendo el centro de todo, donde las oraciones en familia eran tan importantes como cualquier reunión de negocios. Y donde los tres aprendían cada día que el amor verdadero no conoce diferencias de clase, solo conoce corazones dispuestos a entregarse por completo. Los meses pasaron rápido en su nueva vida juntos, llenos de risas, aprendizajes y adaptaciones. Emilio floreció en su escuela, sacando calificaciones excelentes y participando en actividades que antes solo podía soñar. Alejandro asistía a todas sus presentaciones escolares, a todos sus partidos de fútbol, aplaudiendo más fuerte que cualquier otro padre en las gradas. Leticia se inscribió en clases nocturnas para terminar su preparatoria, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había podido. Alejandro la apoyaba en todo, cuidando de Emilio en las noches que ella tenía clase, ayudándola a estudiar cuando tenía exámenes. La casa se llenó de amor de ese tipo, que no se compra sino que se construye día a día, con paciencia, con sacrificio mutuo, con risas compartidas y lágrimas consoladas. Los vecinos los veían como una familia normal, y eso era exactamente lo que eran, porque el amor había igualado cualquier diferencia que pudiera haber existido alguna vez. Alejandro siguió manejando su empresa, pero con una perspectiva completamente nueva, tomando decisiones basadas
no solo en ganancias, sino en impacto real. Y cada noche, antes de dormir, los tres se reunían en la sala para agradecer juntos por el día que habían tenido, por las bendiciones recibidas, por el milagro de haberse encontrado. El fin de año escolar llegó más rápido de lo esperado, y con él la ceremonia de graduación de primer grado de Emilio. Era un evento simple, sin la pompa de las graduaciones universitarias, pero para ellos era tan importante como cualquier otra. Leticia pasó días preparando el mejor atuendo para Emilio, planchando su uniforme hasta que cada pliegue estuviera perfecto, asegurándose de que sus zapatos brillaran como espejos. Alejandro tomó la mañana libre del trabajo, algo que antes habría sido impensable, porque sabía que este momento era más importante que cualquier junta o contrato. Los tres llegaron temprano al colegio, encontrando asientos en la primera fila donde pudieran ver todo claramente. Leticia tenía la cámara lista, emocionada de capturar cada momento de este día que había soñado, pero que durante mucho tiempo pensó que nunca llegaría. Miró a su alrededor viendo a otras familias, a otros padres orgullosos, y sintió una gratitud tan profunda que casi no podía respirar. Porque ella también era una de esas madres ahora, también tenía a su hijo en una buena escuela, también podía darle oportunidades que antes parecían imposibles. Y no estaba sola, tenía a su lado a un hombre que amaba a su hijo como si fuera propio. La ceremonia comenzó con música suave y los niños entrando en fila, todos vestidos con sus togas pequeñas que los hacían verse adorables. Emilio caminaba con la cabeza en alto, buscando con la mirada a su mamá y a Alejandro entre el público. Cuando los encontró, su cara se iluminó con una sonrisa tan grande que Leticia sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. El director del colegio dio un discurso sobre el futuro brillante que esperaba a esos niños, sobre cómo la educación era la herramienta más poderosa para cambiar vidas. Alejandro escuchaba cada palabra, sintiendo que resonaban en su corazón, recordando por qué su padre había dedicado su vida a construir escuelas, por qué él había continuado ese legado. Y sentado ahí, viendo a Emilio recibir su diploma con orgullo, entendió que todo había valido la pena, cada sacrificio, cada decisión difícil, cada noche sin dormir, porque al final no se trataba de números en una cuenta bancaria ni de cuántas escuelas tenía su empresa, se trataba de esto, de un niño que había estado a punto de perder su oportunidad y ahora tenía todo un futuro por delante, de una madre que había luchado sola y ahora tenía un compañero que caminaba a su lado, de un hombre que había estado perdido y ahora había encontrado su propósito. Cuando la ceremonia terminó y los niños fueron liberados para encontrarse con sus familias, Emilio corrió hacia ellos con su diploma en la mano y los ojos brillando de emoción pura. Se lanzó primero a los brazos de su mamá, quien lo apretó contra su pecho llorando de felicidad, besando su cabeza una y otra vez mientras le decía lo orgullosa que estaba de él. Luego Emilio se volteó hacia Alejandro y lo abrazó con la misma intensidad, y Alejandro sintió que el corazón se le derretía completamente. Lo levantó en brazos, aunque ya estaba grande, girando con él mientras ambos reían. Otras familias los miraban sonriendo, conmovidas por la escena de amor tan evidente entre ellos. Cuando Alejandro lo bajó, Emilio los miró a ambos con una seriedad inusual en su rostro, como si estuviera a punto de decir algo importante. Tomó la mano de su mamá con una de sus manos y la de Alejandro con la otra, uniéndolas como formando un círculo, y habló con voz clara y llena de emoción que sorprendió a ambos adultos. Les dijo algo que ninguno de los dos olvidaría jamás, palabras que resumían perfectamente todo lo que habían vivido, todo lo que habían construido juntos. Emilio los miró con ojos llenos de amor y dijo: «Yo siempre quise una familia de verdad, una donde hubiera mamá y papá y donde todos se quisieran. Y ahora la tengo. Gracias a Dios por hacernos una familia». Las palabras salieron tan naturales, tan honestas, que Leticia no pudo contener el llanto que había estado reteniendo durante toda la ceremonia. Alejandro también sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle quién los viera o qué pensaran.
se arrodilló junto a Emilio y lo abrazó con Leticia, los tres formando un círculo de brazos y amor, llorando y riendo al mismo tiempo. Porque era verdad, eran una familia, no por sangre sino por elección, no por obligación sino por amor genuino. Dios había tomado sus caminos separados y los había entrelazado de la manera más perfecta e inesperada. Había usado latas de basura y crisis de pánico, escuelas y fe inquebrantable, para unir tres corazones que se necesitaban mutuamente. Y mientras permanecían abrazados en medio del patio de la escuela, rodeados de otras familias que celebraban sus propias victorias, los tres supieron que este era solo el comienzo de algo hermoso, que vendrían más graduaciones, más celebraciones, más momentos de amor compartido. Porque cuando Dios une una familia, nadie puede separarla, y cuando el amor se construye sobre fe y sacrificio, dura para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y deja en los comentarios qué parte te emocionó más. Que Dios bendiga tu vida con encuentros que transformen tu camino, con personas que vean tu valor cuando nadie más lo hace, y con la fe inquebrantable para seguir adelante, incluso cuando todo parezca imposible. Recuerda que Él siempre está escribiendo historias hermosas, incluso en los capítulos más difíciles. Que nunca te falte esperanza, que siempre encuentres luz en la oscuridad y que tu corazón permanezca abierto a los milagros que llegan disfrazados de momentos cotidianos, que formes o encuentres la familia que tu alma necesita y que el amor verdadero llene cada rincón de tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén.